Busquen su Biblia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, versículo 31. El Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 31. El título de este mensaje, de este sermón, lo saqué del mismo texto que vamos a leer. Dice: niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Ese es el título del mensaje. Vamos a leer versículo 31 del capítulo 8 del Evangelio de Marcos. Dice: y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto es Jesús estaba enseñándole, él estaba hablando de él mismo. Él contaba que era necesario que el Hijo del Hombre, que él era él mismo, tenía que padecer, tenía que morir y resucitar después de 3 días. Continuamos leyendo. Esto les decía claramente, entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Versículo 33 voy a leer a continuación. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, esto lo dijo Jesús, el Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo, se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Gracias al Señor por su palabra. Vamos a desarrollar lo que acabamos de leer. El versículo 31, Jesús le explicaba el plan de Dios, cuál era el propósito de Dios. Jesús le explicaba por qué Él había venido a nacer en este mundo, por qué Dios se encarnó como un ser humano, se hizo hombre para cumplir con el propósito del Padre. El Hijo se encarnó y tomó forma humana, nació por medio de la Virgen María, nació y fue un ser humano que caminó por este planeta, pero con un fin, con un propósito, el plan de Dios. Y Jesús le estaba explicando a sus discípulos el final de ese plan, la conclusión de ese plan. Le estaba adelantando lo que iba a acontecer. Podríamos decir, le estaba adelantando el final de la película de su vida en este mundo. Que iba a morir, que iba a padecer mucho de todas las autoridades religiosas de Israel. Iba a padecer, iba a sufrir persecuciones, iba a sufrir el arresto, iba a sufrir aún la muerte, no del mundo, sino de los mismos religiosos de Israel. Le contaba a Jesús que ese plan también consistía en morir, era necesario que Él muera, pero que Él iba a resucitar al 3er día. Después de contar eso, entonces uno de los discípulos llamado Pedro, dice que lo llamó aparte, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle, a reprenderle, a retarlo a Jesús. Fíjese qué osadía de Pedro. Comenzó a decirle a Jesús: pero no está bien lo que está diciendo. No me parece bien lo que te va a suceder. Quizás le dijo también hasta: sos demasiado joven para morir. Recordemos que Jesús tenía 33 años y medio, dice la palabra de Dios. Dice que Pedro comenzó a reconvenirle, a reprenderle a Jesús. Yo quiero que en su mente usted se imagine
Pedro les llamó aparte. Jesús estaba con los discípulos y atrás de los discípulos había una multitud. Pedro les llamó aparte, le dijo: Jesús, o Señor, o Maestro, no está bien lo que dijiste, no está bien, no estoy de acuerdo con lo que te va a pasar. Comenzó a reprenderle: pero ¿cómo pensás que vas a morir? Si sabés que te van a matar cuando volvás a Jerusalén, entonces no vas a Jerusalén, porque en Jerusalén ahí residían todos. ¿Y qué hizo Jesús? Dice el versículo 34, yo quiero que ustedes se fijen en el versículo 34, pero él volviéndose y mirando a los discípulos, Jesús entonces se dio vuelta, volviéndose, porque le había dado la espalda a los discípulos, y mirando a sus discípulos, o sea, Pedro le quería decir en privado, y Jesús lo hizo público. Mirando a sus discípulos le dijo a Pedro, fíjese que Jesús no andaba con vueltas, era directo: quítate delante de mí, Satanás, correte de mi camino, Satanás. A Pedro le dijo esto, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Marco 8, 31 en adelante, estoy leyendo para Estela y para Pablo que llegaron recién. Quítate delante de mí, ahora el 33 estoy leyendo. Satanás, porque no pones la mira, no pones tu mirada, no pones tu objetivo, tu pensamiento en el plan de Dios, sino estás poniendo tu mirada, tu pensamiento, tu corazón en las cosas de los hombres. Y lo llamó Satanás, porque estaba haciendo estorbo. ¿Por qué lo llamó Satanás? Porque Pedro, con ese pensamiento que él expresó cuando dijo: no quiero que te pase eso, voy a hacer lo imposible y lo posible para que no te suceda eso. Jesús le dijo: Satanás, apártate de mi camino, porque Pedro estaba poniéndose en la misma fila del diablo, porque eso es lo que quería el diablo, que Jesús no muera en la cruz. El diablo no quería que se lleve a cabo ese plan de la salvación. Pedro no lo entendía, yo creo que hasta el mismo Satanás no lo entendía tampoco hasta ese momento. Jesús le dijo, y los discípulos escucharon todos: estás poniendo tu mirada en las cosas de los hombres, estás poniendo tu mirada en las cosas que piensa el común de la gente. Pero le quiso decir algo más: está siendo egoísta. Porque Jesús, cuando entregó su vida, no pensó en él, pensó en quién, en nosotros, en la iglesia. Versículo 34. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. En otra versión dice: entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Jesús, en este llamado, estaban los discípulos y había una multitud detrás de los discípulos. Y Jesús le dijo a la multitud, a los que no eran todavía discípulos de él: si ustedes quieren unirse y ser uno de mis discípulos, la condición es, y ya muchas veces le hablé, muchas veces le prediqué de lo mismo y usted lo sabe, niéguese a sí mismo, pero hoy quiero desarrollarlo más profundamente. Niéguese a sí mismo quiere decir, no piensen de manera egoísta. Niéguese a sí mismo significa abandonar la manera egoísta de vivir. ¿Cuántos alguna vez escucharon o conocen la palabra abnegado? Alguien que es abnegado. ¿Qué le viene a la mente cuando le digo esta persona es abnegada? Ahora quiero que me respondan. O si no, no continúo con la predicación. La persona abnegada, ¿quién es? No, abnegado. ¿Quién da más? Que ves por lo demás. Bien, la persona generosa que ves por lo demás. Jesús niégase a sí mismo significa ser abnegado. Yo busqué en el diccionario porque tampoco sabía. Cuando uno no sabe, yo busqué.
Abnegado, niégase a sí mismo. ¿Qué quiere decir niégase a sí mismo? Muchas veces repetimos, Jesús dijo, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿qué significa negarse a uno mismo? Sí, decirme no a mí. Pero ¿qué más? El diccionario dice que abnegado es la persona que renuncia voluntariamente a los propios deseos, pasiones o intereses a favor de otros. Si alguno quiere ser discípulo del Señor, tiene que abandonar, renunciar voluntariamente a sus propios deseos. Yo quiero ser actor, pero el Señor me dijo, no, vos tenés que ser mi discípulo. Yo quería hacer un montón de cosas antes de ser pastor. Yo tenía muchos planes. Después tuve un proyecto, pero Dios tenía su proyecto. Abnegarse significa negarse a uno mismo, es la persona que renuncia voluntariamente a los propios deseos, pasiones. ¿Pasiones qué es? Es un deseo desenfrenado. O intereses a favor de otros. De eso se trata el Evangelio. No lo busque, yo le leo. Pablo dijo en 2 Corintios 5:15, Él murió por todos, para los que reciben la nueva vida de Cristo, ya no vivan más para sí mismo. Aquí paso la otra hoja. Más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. En 2 Corintios 5:15 dice, Él murió por todos, para los que reciben la nueva vida. Nosotros, la nueva vida en Cristo, ya no vivan más para sí mismo, más bien para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Todo aquel que nació de nuevo, todo aquel que reconoce a Jesucristo como su Señor, dice la Escritura, no lo digo yo, le dice la palabra de Dios, que está por sobre todas las verdades subjetivas, la verdad absoluta es únicamente la palabra de Dios, que todo aquel que recibió a Cristo como su Señor entiende de que si Cristo renunció a todos sus privilegios por nosotros, nosotros tenemos que actuar de forma recíproca y decir, yo también no voy a vivir para mí, voy a vivir para Él. Eso es lo que dice 2 Corintios 5:15. Después en la Biblia dice también, en Filipenses 2:4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. El Evangelio consiste en esto, no mirar solamente por mí, sino mirar por el prójimo. Alguien dijo que si yo no tengo deseos que los demás sean salvos, quiere decir que yo tampoco soy salvo. Porque aquel que recibió la salvación anhela, desea con todo su corazón ganar a otros para Cristo, que los demás reciban lo mismo. Porque el Evangelio no es egoísta, bueno, yo me salvé, yo no me voy al infierno, que se vayan todos al infierno, total, yo soy salvo. Total, mi casa y yo somos salvos, ¿no? Esa persona todavía no recibió la salvación, porque no tiene el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu de Cristo es abnegado. Cristo se negó a sí mismo, dice que Cristo estaba en el cielo y se humilló, renunció. Imagínense estar en el paraíso, ser Dios, los ángeles le adoraban, y Él vino a este planeta Tierra como un simple ser humano, limitado. Y nada, que vino a este mundo a vivir como un ser humano, como un humano, como una persona que iba a ser, que iba a tener sirvientes, sino Él fue siervo. Una persona que iba a ser reconocida, aplaudida, famoso y querida. Fue odiado, fue humillado, fue maltratado. Cristo vino y renunció a todo y tomó la cruz y murió por nosotros. Él no murió por Él, porque Él ya estaba en el cielo, pero nosotros todos estábamos condenados al infierno. Entonces aquel que tiene el Espíritu de Cristo tiene el mismo pensamiento de Cristo, sigue las pisadas de Cristo, tiene una actitud abnegada, no egoísta. Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, no sea egoísta, sea abnegado, niéguese a sí mismo. Está difícil la cosa, ¿no? Este mundo nos enseña a ser egoístas, ¿sí o no? El pensamiento colectivo de este mundo es que seamos egoístas. Si tenés, guardalo. No lo des. Mañana lo puedes necesitar. Si los demás necesitan, problema de ellos. Si sos salvo,
y conoces la verdad de la palabra de Dios y sabes que vivís en bendición, bueno, los demás viven en maldición, por algo será. No, eso es religioso. Yo tengo que procurar, tengo que esforzarme, tengo que predicar, enseñar, hablar, mostrar de Cristo. ¿Usted no anhela que los demás sean salvos? ¿Sí? No quiero hablar de mí, pero no voy a hablar de mí. Pero todo hijo de Dios tiene que anhelar. ¿Usted está orando por las personas que no conocen de Dios? ¿Saben que encontré una frase que dijo alguien? Dice, cuando entendamos, después lo voy a compartir, lo que dice Mateo 28, 19, que dice, id y predicad el evangelio a toda criatura, y hacer discípulos a las naciones, y bautícenlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id, dijo. Cuando entendamos, cuando la iglesia entienda lo que dice Mateo 28, 19, vamos a dejar de pensar en llenar templos de creyentes tibios. La orden de Cristo es, vayan, prediquen el evangelio. Acá no estamos, acá en la escuela nos estamos instruyendo, estamos aprendiendo para luego salir, hablarles, hacer discípulos, enseñarles de Cristo, enseñarles a ser seguidores de Cristo. Y luego cuando crean, bautizarlos. Traerlo a la iglesia y bautizarlos. Ese es el mandato de Jesús. Jesús nos dijo, vayan y llenen los templos. Y hagan grandes templos, lujosos templos. Nunca fue el mandamiento ese de Jesús. Y podríamos ir más profundo aún. Jesús nunca, los discípulos de la iglesia no creció en los templos. Creció en las calles, iba a predicar el evangelio. En las casas se enseñaban el evangelio, las familias aprendían. Ese es el mandato de Jesús. Negarse a mí mismo. Negarse es no tener en cuenta lo que yo quiero, sino poner en primer lugar la voluntad de Dios. Lo que dijo Jesús en el Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, Padre. Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, Señor. El que quiera ser mi discípulo, Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. El que quiera unirse a mis discípulos, dijo Jesús, puso como condición necesaria que tome su cruz y le siga. Tome su cruz, está diciendo tener una actitud voluntaria. Fíjese que dice, el que tome su cruz. No dice Jesús, yo voy a poner mi cruz sobre tu cuerpo, sobre tus espaldas, sino tomar. Es diferente tomar algo que te lo impongan algo. ¿Están notando la diferencia de tomar? Yo voy a tomar esto, voy a tomar, voy a agarrar, voy a cargar con esto, yo voy a cargar. Tomar la cruz es una actitud voluntaria que tiene que tener el discípulo. Es una determinación propia. Es mi responsabilidad. Yo voy a tomar la cruz. ¿Pero qué significa tomar la cruz? Tomar la cruz significa estar dispuesto a morir, estar dispuesto a dar la vida por Cristo, estar dispuesto a sufrir por Él. Tomar la cruz es un llamado a la entrega absoluta, una entrega absoluta. No escatimar esfuerzo para el Señor. Tomar la cruz significa lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20, que usted lo conoce, cuando dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Tomar la cruz significa que yo decidí, porque yo creí primero en el Señor, esa fue la obra del Señor, que yo crea, puso fe en mí, me hizo nacer de nuevo, me dio entendimiento, me dio fe, abrió mis ojos. Ahora entiendo que yo era un pecador y necesitaba el perdón de Dios. Y Cristo murió para que yo sea perdonado. Cuando entendí todo eso, ahora tengo la actitud yo, voluntaria. No esperemos que aparezca un ángel en nuestra casa y diga, toma tu cruz y seguilo. Porque ya la palabra está. La palabra es suficiente. Mi actitud es voluntaria.
yo tomar la cruz todos los días. Estar dispuesto a sufrir, a morir por Cristo, a negarme a mí mismo, a no poner en primer lugar lo que yo quiero, sino lo que Él quiere. Eso es tomar la cruz. Tomar la cruz es lo que dijo Pablo en Filipenses 1:21 cuando dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo escuché a muchos cristianos que dijeron, el morir es ganancia. Pero el morir es ganancia para aquel que su vida es Cristo. Si tu vida es Cristo, si tu vivir es Cristo, si el motivo de estar vivos es Cristo, entonces el morir sí va a ser ganancia. Pero asegúrate de que tu vida sea Cristo, porque si no tu muerte no va a ser ganancia. Pablo dijo cuando estaba en un dilema si lo dejaban libre o él, humanamente él pensaba, bueno, seguro que voy a morir. Si vivo, decía Pablo, va a ser para que siga predicando el Evangelio, porque el vivir es Cristo. Y si muero, porque el Señor ya quiere que deje de sufrir en este mundo, me quiere llevar, que me deleite en su presencia, en ese paraíso que ha preparado para mí. Por eso Pablo llegó a decir, ya sea que vivamos o muramos, somos del Señor. Si vivimos, somos del Señor. Si morimos, somos del Señor. Ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Esa es la actitud que tienen que tener todo discípulo del Señor. Esa es la seguridad nuestra. Sabiendo que el Señor determinó los días que vamos a vivir en la tierra. Entonces, el Señor dice, si quiere ser mi discípulo, tome su cruz. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Una actitud. Yo quiero que usted observe la actitud de tomar la cruz. Yo mismo levantar la cruz y tomarla. Figurativamente, ¿no? Yo decido decirle no a lo que mi carne quiere y decirle sí a lo que Dios quiere. A decirle no a lo que mi carne quiere, decir sí a lo que el Espíritu quiere. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Eso se hace lo que dijo Jesús. Nuestra carne es débil. Nuestra carne no le gusta pecar, le encanta pecar. Se deleita en el pecado. Pero el Espíritu se deleita en Dios. Entonces, como hay una lucha, hay un tironeo, de un lado el Espíritu que nos quiere llevar hacia Dios y del otro lado tira la carne que nos quiere llevar al mundo y al pecado. ¿Y quién ganará? Eso le enseñan a los jóvenes. ¿Sabe quién gana? El que esté mejor alimentado, el que esté más fuerte. Si la carne está fuerte, al pecado. Y si tu espíritu está fortalecido, te va a arrastrar, te va a llevar a Dios. ¿Y cómo se alimenta la carne? No se preocupe, solita se alimenta, porque el mundo le alimenta todos los días. Nuestra mente le alimenta. Así que, ¿y cómo se alimenta el espíritu? Con la palabra de Dios, con la oración. Por eso Jesús le dijo, velen y oren, porque la carne es débil. La carne es débil. El espíritu siempre quiere buscar a Dios. Siempre está dispuesto a seguirle al Señor. Tomar la cruz, seguirle, es estar convencido que no hay vida fuera de Él. Tomar la cruz y seguirle es tener una actitud y estar convencido que mi vida le pertenece a Él. Ese es tomar la cruz. Saber que yo le pertenezco a Cristo. Es consagrarme a Él. Eso es tomar la cruz. Es la decisión personal de seguirle, es la decisión de poner la mano en el arado, como dijo Jesús, y no mirar atrás. Seguir. Así. No importa lo que pase, estar dispuesto a recibir piedras de los costados, a recibir insultos, a recibir bofetadas, a recibir calumnias, pero seguirle. ¿Por qué? Porque si soy discípulo del Señor, yo sé, según la Biblia, qué es lo que vivió Jesús aquí en la tierra. Jesús sufrió soledades, sufrió traiciones, sufrió calumnias, vituperios, sufrió hasta la misma muerte. Y nosotros estamos dispuestos a seguir las pisadas de Él. ¿Por qué? Porque si yo sigo los pasos del Señor,
quiere decir que voy a tener el mismo final de Jesús. Yo voy a estar allá donde está Él, voy a vivir eternamente con Él. Pero a veces hasta es contradictorio pensar que yo soy discípulo del Señor, yo creer que soy discípulo del Señor, pero no quiero vivir. O hay predicadores que enseñan que Cristo es el Señor, pero no quieren vivir como Cristo. No quieren padecer lo que padeció Cristo. No quieren sufrir como sufrió Cristo. Ellos quieren ser ricos, quieren ser famosos, no quieren sufrir en este mundo. Ese mensaje no lo dio Jesús. Usted lo sabe. Por eso el Evangelio no es tan popular. El Evangelio es creído para los escogidos, es creído por los que son llamados por el Señor. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, dijo Jesús. Muchos pueden recibir el mensaje de la predicación del Evangelio, pero pocos están capacitados por el Señor para creer en este mensaje. Versículo 35. Versículo 35 dice: porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierde su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. En otra versión dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa y por causa de las buenas noticias, la salvará. Todo aquel que quiere salvar su vida, todo aquel que protege, esta es mi vida. No, yo no voy a hacer lo que me dice la Biblia, lo que dice Dios, yo voy a hacer lo que yo quiero, es mi vida. No voy a entregar nada porque es mío, yo lo gané todo. Es mi tiempo, es mi plata, es mi casa, es mi. Todo es mío. Ese no es discípulo del Señor, no está dispuesto, no está apto para ser discípulo de Cristo. Se aferra a todo lo que tiene, el apego a las cosas. ¿Usted conoce gente así? Yo también conozco unos pares, gente que son así. Esto es mío, no es mi tiempo. Es mi casa, son mis cosas, es mi auto, es mi bicicleta. Dice el Salmo 24, si mal no me acuerdo, dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿De quiénes son? El mundo y los que en él habitan, del Señor. ¿Quién habita en este mundo? Yo. ¿Quién más? Todos. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la formó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Entonces, quiero no está fuera del bosquejo, quiero ampliarme un poquito ahí en Salmo 24:1, que dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todos los seres humanos, ¿a quién le pertenecen? A Dios. La vida de todos los seres humanos, ¿de quién le pertenece? A Dios. Si mañana se muere, voy a hablar por mí. Se muere uno de mis hijos. Tremendo dolor. Ay, alguien dice: no diga. No, se va a morir, aunque yo lo diga o no lo digas. Si Dios quiere, se van a morir. No seamos como el mundo. Ay, no voy a decir que suceda. No, va a suceder si Dios quiere. Si se muere uno de mis hijos, yo voy a llorarle, obviamente. Pero no puedo altercar con Dios, no puedo reclamarle a Dios, porque ¿de quién es esa persona que ha sido dada por Dios para que sea mi hijo? Es de Dios. ¿La vida de quién es? Es de Dios. Él es dueño de todas las vidas. Del Señor es la tierra. Todo lo que hay en la tierra es del Señor, le pertenece al Señor. Si mañana yo tengo una casa y la casa se me cae y viene un temblor y quedo sin casa, la casa no era mía, la casa del Señor. Si yo creo en la Escritura, yo soy un verdadero creyente y creo todo lo que dice la palabra de Dios, todas las cosas que yo tengo le pertenecen al Señor. Esa persona está dispuesta a ser discípulo de Cristo entonces. Por aquel que dice: no, esto es mía, en mi casa, yo la hice. Es mi hijo, yo lo crié, yo lo alimenté. No. Es mi hijo, ¿verdad? Pero la vida de mi hijo, de mi esposa, mi vida, la vida de todos le pertenece a mi Señor. Él es soberano. Dice
porque aquel que quiere salvar su vida la perderá. Acá hay un principio que quiero que preste muchísima atención. A todas las cosas que nos aferramos, voy a hablar lento y le pido al Espíritu de Dios que grabe estas palabras en cada mente, en cada corazón. Porque a todas las cosas que nos aferramos, corremos el riesgo de perderla. Esto lo acaba de decir Jesús. Acabamos de leer lo que dijo Jesucristo. Nuestra vida, si yo me aferro a mi vida, corro el riesgo de perderla. No morir. Morir no es perder la vida. Si yo no creo en Jesucristo, nunca creí en el Evangelio de la salvación, entonces mi vida, si muero, es una pérdida, voy al infierno. Cuando habla de perder la vida, habla de que tu alma se vaya eternamente al infierno, eternamente al infierno. Los afectos. Yo amo e idolatro a un ser querido, a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, a mi hermana, a mi esposa, a mis hijos. Corro el riesgo de perderlo. Las posesiones, corremos el riesgo de perderlo, porque Jesús dijo, aquel que se aferre a algo lo puede perder. ¿Pero por qué será esto? Porque las cosas a las que nos aferramos, esas cosas se convierten en ídolos. Y Dios no está de acuerdo con los ídolos. Todo rey, si uno ve la historia de los reyes en el libro de Crónicas de los Reyes, en el libro de los Reyes, habla que todo rey, los reyes habían Judá e Israel, pero los reyes de Judá eran los reyes temerosos a Dios. Todo rey, Ezequías y Josafat, rey que se posesionaba, un rey temeroso a Dios, lo primero que hacía un rey temeroso a Dios era quebrar los ídolos, es derribar los altares a los ídolos. Lo que hizo Gedeón, derribó el altar a Acera, el altar a Baal, porque Dios les mandaba a derribar los altares de ídolos. Entonces Dios no está de acuerdo con los ídolos. Los ídolos es todo aquel que ocupa el lugar de Dios, el primer lugar en nuestro corazón. Eso es un ídolo. Entonces, como Dios no está de acuerdo con los ídolos, entonces Dios quita su protección de aquellas cosas que no son de Él. Porque Dios protege solamente lo suyo, no protege las cosas ajenas. Así como usted no cuida las cosas ajenas, porque no puede, usted está dedicado a cuidar sus cosas, sus pertenencias. Dios también hace lo mismo. Dios cuida lo suyo, sus pertenencias. Dice el Salmo 34, 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen, aquel que le reverencian, lo respetan a Dios. Hace un cerco alrededor de tu vida, si le temes. No solamente te guarda, sino que te defiende, dice la Biblia. Como Dios no está comprometido, es la palabra, Dios no está comprometido a cuidar lo que no es suyo, entonces viene el ladrón, aparece en escena el ladrón. La Biblia en Juan 10, ¿quién es el ladrón? El diablo. Vino a matar, a robar y a destruir. Entonces lo que no es de Dios, el diablo, podríamos decir, hasta está autorizado por Dios a poner su mano encima. Todo lo que no es de Dios es mío, y como yo no puedo cuidar, usted ni yo, sin Dios no podemos cuidar nada, porque no podemos luchar contra el espíritu, un espíritu como Satanás. Usted puede pegarle una trompada al diablo, es aire, va a pasar así como en la película Ghost. No va a poder tocarla. No podemos pelear. Usted puede esforzarse, pero no va a poder hacer nada contra el diablo. Pero Dios sí puede. Lo que es de Dios, nadie lo toca. El que no se niega a sí mismo, toma su cruz y le sigue. Pero Jesús por eso dijo, esta enseñanza maravillosa de Jesucristo, porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero aquel que pierda su vida, ya no es mío, es tuyo, Señor. Perder es ganancia en el Señor. Morir es ganancia. Señor, no es mío, es tuyo. Ganará vida eterna. Pero yo quiero ir más profundo con la enseñanza de no aferrarnos a las cosas, a la vida, a las cosas materiales, a nuestra propia vida, a todo. Porque corremos riesgo de perderlo.
Yo quiero que vaya a Malaquías capítulo 3. Y esto nos va a hacer entender muchísimas cosas. Porque este Malaquías 3.10 ha sido muy manipulado muchas veces, mal usado, pero es palabra que está en la Biblia, es palabra de Dios. Y si nosotros sabemos entenderla en el tiempo que estamos viviendo, sabiendo que esto fue para Israel, pero Israel era un prototipo, era una sombra de lo que iba a ser la iglesia, Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 10 y 11, vamos a leer. ¿Qué pasa cuando nos aferramos a algo? Yo lo voy a leer en una versión más actual. A ver. Malaquías capítulo 3, versículo 10. Dice, el Señor le decía a Israel, traigan, voy a leer la versión que tiene usted, Reina Valera. Después les leo otra versión. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Voy a leer en la versión, nueva traducción viviente. Dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtalo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes, y acá viene lo que quiero resaltar, porque las protegeré, las cosechas. Pero yo no siembro. ¿Cuál es tu cosecha? El fruto de tu trabajo. El fruto de tu esfuerzo. Yo lo voy a proteger. El Señor cuida tus finanzas. Eso es el Señor. Continúo. De insectos y enfermedades, de todo mal. Usted puede pelear contra una enfermedad, un virus, un accidente, algo que no está planeado, ni es inevitable en nuestra vida. Yo no puedo. Dios sí puede. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar. O sea, no se va a producir ninguna cosa inesperada, está diciendo. Dice el Señor de los ejércitos. Pero en el versículo 10 dice algo que la única vez que usted va a encontrar en la Biblia cuando Dios dice, pruébenme en esto. Porque la Biblia dice, no debemos probarlo a Dios, sabe lo que es tentarle a Dios. A veces Dios, si sos capaz de hacerlo, es probarle a Dios. Pero la única vez que usted va a encontrar en la Biblia cuando dice Dios, pruébenme en esto. A ver, desafíenme, dice Dios, le está diciendo. Si yo no voy a hacerlo, es la única vez que dice Dios. Fíjese qué importante que es. Esto no quiere decir. Le decía a Israel, te enamoraste tanto de las cosas que te olvidaste que yo soy Dios y que todo es mío. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, para tentarles se acercaron a Jesús, le dijeron, Jesús, ¿qué decís? Estaban los romanos escuchando. Hay que pagarle el impuesto al emperador romano, diciendo que el emperador romano es un tirano y vino a usurpar nuestras tierras. Si Jesús decía, no paguen nada, lo iban a arrestar, porque estaba desobedeciendo a la autoridad en la tierra que él vivía, que era Roma. Jesús dijo, saquen a ver una moneda. Y en la moneda había impresa la cara del César. Dice, ¿de quién la cara es que está en la moneda? Del César. Bueno, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En una cara estaba el César. Paguen los impuestos porque así tiene que ser. Sujétense, sométanse a toda autoridad. Pero a Dios denle lo que es de Dios. Y la otra impresión, ¿sabe dónde estaba la impresión de Dios? En la cara de la persona. La impresión en la moneda no está en el billete, la impresión de la cara de Dios. Está en nosotros la impresión de Dios, en nuestros corazones.
Ahí Jesús dijo, lo que es del César, dale al César, lo que es de Dios. Entonces quiere decir que hay algo que hay que darle a Dios. En Malaquías lo explica bien. Pruébenme si no soy capaz de hacerlo, dice Dios. Y van a ver que yo lo hago. Voy a abrir las ventanas del cielo, voy a derramar bendición que no solamente te va a alcanzar para vos, sino va a sobreabundar. Pruébenme. Pero dice algo más. En esa parte es las finanzas. Después dice, yo te voy a defender de todo mal. Entonces, cuando mi vida está totalmente entregada a Dios y yo no me aferro a nada y todo es del Señor, el Señor cuida todo. Pero cuando algo no le entrego a Dios, lo que no es de Dios, el diablo puede robártelo, porque Dios no lo cuida. Hermano, a mí me pasó, yo estuve sentado de ese lado. Pero quiero que usted piense y le pregunte al Señor lo que dice esta palabra, lo que acaba de escuchar. Quizás haya respuesta a muchas cosas. El por qué. Aún nosotros, el pensamiento humano es siempre es egoísta, es llevar agua para su granero, es pensar para mí. Pero debemos cambiar nuestra manera de pensar, dice la palabra de Dios, ya que todo es del Señor. El Señor cuida su pertenencia. Versículo 36. Volvemos a Marcos capítulo 8, versículo 36. Marcos capítulo 8, versículo 36. Volvemos al texto que estábamos leyendo, en el cual está basado el mensaje. ¿Por qué? Dijo Jesús. ¿Le encontraron todos? ¿Por qué? ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿De qué sirve si hoy logramos conquistar a todo el mundo? Como hizo Alejandro Magno, que conquistó casi toda la civilización conocida en ese momento. Y después ya de haber conquistado tantas cosas, él no sabía qué hacer. Comenzó a tomar, se emborrachó, tuvo una vida muy libertina y murió muy joven. Pero ¿de qué sirve si ganamos todas las cosas, si conquistamos algo, si nos convertimos en una persona muy importante en este mundo, si logramos tener muchas riquezas en este mundo? ¿De qué sirve si nada de lo que logremos tener, conquistar o poseer en este mundo, nada nos podemos llevar a la otra vida? Jesús dijo en una oportunidad, pero Dios le dijo, una persona que había tenido una gran cosecha, y dijo, voy a hacer un gran granero para acumular todas mis riquezas. Jesús le dijo, pero Dios le dijo, esto contó Jesús, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Lucas 12:20. Después le voy a pasar todos los textos. Necio, traducido a un lenguaje más actual, tonto. Esta noche vas a morir. ¿Qué sucedería si hoy escuchamos esa voz de Dios? Hoy vas a morir, esta noche. 22:31 vas a morir. ¡Epa! ¿Y quién se va a quedar con todo lo que has trabajado, con todo por lo cuando te dedicaste toda tu vida, ni siquiera disfrutaste nada, sino que te dedicaste a trabajar y a acumular? Y ahora, ¿quién se queda con eso? Jesús dijo en el versículo 21, y así que el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Eso lo dijo Jesús. Hagan tesoro en los cielos, dijo Jesús. Aquellas personas que se aferran, que son egoístas, que no ayudan, esas personas que no reconocen a Dios como su Señor, esas personas que dicen, esto es mío, es mío y es mío, no está capacitado para ser discípulo del Señor. El Señor no está bajo la protección de Dios. La palabra, cuando dice tomen su cruz y síganme, la palabra cruz en el original es la palabra stauros, en el original griego, que significa cruz, poste, madero.
es la exposición a la muerte, es donde se mataban a los peores criminales. Entonces, hermanos, ya para cerrar, el Señor es un llamado hace muchos años y hoy es un llamado por medio de su palabra. Si alguno quiere ser discípulo del Señor, entendamos lo que significa negarse a uno mismo, ser abnegado, ser generoso, tomar su cruz, tener una actitud voluntaria a seguirle, a estar dispuesto a darle todo y a soportar todo por el Señor y seguirle, poner la mano en el arado y no mirar atrás, porque de esa manera entonces vamos a poder estar seguros. Si seguimos las pisadas del Señor, los pasos del Señor, vamos a tener el mismo final que tuvo el Señor allá con el Padre. Él está sentado a la diestra del Padre y dice la Biblia que la iglesia está sentada a la diestra de Cristo en lugares celestiales. Pero tenemos que ser sus discípulos. Es un llamado que hoy nos hace el Señor, de no aferrarnos a nada. Ayer les compartía un video a los chicos ¿saben cómo cazan a los monos, a los orangutanes creo que es? Hay un video donde muestran realmente. Dice que los nativos veían que a los orangutanes les encantan las nueces. Entonces van a un árbol que está semiseco, hacen un huequito para que entre la mano del mono forzadamente del orangután y ponen la nuez adentro. Entonces se veía en este video que viva el orangután, olía la nuez que tanto le gusta, le apasionaba y metía la mano y tomaba la nuez y la cerraba su mano y al estar cerrada el puño se hace más grande la mano. Al cerrar el puño se hace más grande la mano. Y tiraba y no se podía librar, no se podía liberar, no podía zafar del árbol. ¿Pero por qué? Porque no quería soltar a lo que tanto él quería. Y después venía el cazador, tranquilamente, ni corría siquiera, y lo agarraba y lo enlazaba al mono y se lo llevaba. Y lo tiraba fuerte, ahí soltaba recién. Y cuando los chicos veían ese video, todos decíamos, qué tonto el mono, ¿no? Yo también dije, qué tonto ese mono. Pero ese para que reflexionemos, así somos a veces nosotros tan poco sabios, por no decir tontos. Nos aferramos a algo tanto y no le damos al Señor, nos aferramos al pecado, nos aferramos a las cosas de este mundo, nos aferramos a lo que a las cosas que deseamos, como ese mono deseaba comer esa nuez, que eso le produjo la muerte, le produjo la esclavitud. Cuando el Señor dice, no te aferres a nada, soltalo, porque es mío. La vida que tenés es del Señor. Todo lo que respire, dice el Salmo 150, alabe al Señor. Porque de nuestra vida, de Él somos. Si vivimos, vivimos para Él. Si morimos, morimos para Él. Del Señor somos. Oramos al Señor en esta mañana. Padre,